Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 17 de Economía Explicada. Como siempre, de este lado, Juan Manuel Terechea, para traerles los temas del momento explicados de la manera más clara y sencilla posible. Hoy nos toca una cuestión bastante polémica que tiene que ver con la metodología del IPC, cómo el INDEC mide el aumento de los precios, porque efectivamente lo que vamos a charlar hoy muestra que hay algunas cuestiones vinculadas con la metodología que están desactualizadas, algo que el propio organismo ya reconoció y que está modificando, pero que precisamente eso lleva a que haya algunas diferencias entre lo que muestra el IPC y lo que podríamos decir de alguna manera uno percibe en su realidad del día a día cuando va a hacer las compras, ¿no? La primera cuestión que quiero ser muy enfático con esto es que al ser un tema muy sensible, porque efectivamente entre 2007 y 2015 las estadísticas del INDEC estuvieron manipuladas, acá no estamos hablando de nada que ver con ese tema, ¿sí? No hay una cuestión de manipulación, sino una cuestión de metodología que vamos a explicar en los próximos minutos. Lo primero importante que tenemos que tener en claro es cómo se mide el índice de precios, ¿sí? Pensemos que lo que el INDEC trata de hacer es reflejar podríamos decir, la canasta de consumo de la población argentina. Entonces, ¿cómo hace eso? Bueno, lo primero importante que hay que tener en cuenta es que para poder identificar los patrones de consumo de la población, realiza unas encuestas que se conocen como la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares, la ENGO, le llamamos de esa manera, y a partir de esas encuestas que hace a un montón de hogares del país, lo que justamente busca identificar es el peso que tienen los diferentes bienes y servicios de la economía en el gasto y en el consumo diario de la población, para de esa manera poder elaborar una canasta lo más representativa posible, ¿sí? Y acá es donde aparece la cuestión fundamental, que es el tema del capítulo de hoy, que tiene que ver con los ponderadores que usa el INDEC para otorgar el peso a cada uno de estos bienes y servicios, ¿sí? Veamos esto en detalle y expliquémoslo bien. Pensemos, digamos, cualquier persona, ustedes, a la hora de hacer los gastos, ¿no? Imagínense, no sé, durante el mes dicen, bueno, gasté 1.000.000 de pesos. Bueno, el punto es ver en qué gastaste eso para ver el peso o la participación que tiene cada rubro, ¿no? Por ejemplo, cuánto gastaste en alimentos y bebidas, cuánto gastaste en alquiler, cuánto gastaste en las tarifas, cuánto gastaste en salud, educación, transporte. Entonces, todo eso tiene un determinado peso e insisto, la idea acá es tratar de lograr una canasta que sea representativa de toda la sociedad. En realidad son varias canastas porque el INDEC las separa por regiones, porque justamente tenemos diferencias importantes en los patrones de consumo según las diferentes regiones del país, pero independientemente de eso, como les decía, el punto acá es ese, ¿no? Y fíjense, lo que están viendo en este gráfico son precisamente los ponderadores que en la actualidad utiliza el INDEC. Lo que están viendo ahí es el peso que tiene cada uno de los rubros principales de esta canasta. El más importante, alimentos y bebidas, que tiene una participación del 23,4%. Después le sigue el gasto en transporte con un 11,6%. Ahí cerquita lo que es el gasto, podríamos decir, en ocio, ¿no? En restaurantes y en turismo. Después viene todo lo que es el gasto en tarifas y en el alquiler. Bueno, después le sigue salud, ropa, recreación y cultura, el equipamiento y el mantenimiento del hogar, ¿no? Electrodomésticos, ese tipo de cuestiones. Bienes y servicios varios, bebidas alcohólicas y tabaco, educación y comunicación, ¿sí? Lo que esto me está diciendo es, mirá, hoy el INDEC le asigna esta participación a cada uno de estos rubros. Y obviamente después, en función de cuánto se incrementen cada uno de esos rubros, lo que hace el INDEC es llegar al dato de la inflación, que justamente lo que hace es agarrar la variación del precio de cada uno de estos rubros y multiplicarlo por este ponderador
de modo que los incrementos de precios estén ponderados según la participación que tiene cada uno de estos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que no tiene el mismo impacto en el consumo de la población que se incremente un 20% el precio de la carne a que, por ejemplo, se incremente un 20% el precio de la pasta de dientes. ¿Sí? Obviamente porque no tiene el mismo peso en nuestro gasto y por lo tanto eso tiene que estar reflejado y la manera en la cual eso se lleva a cabo es a través de estos ponderadores. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿No? El tema es que el INDEC está utilizando la encuesta de hogares del 2004-2005. Eso de todas maneras lo actualizó hasta el 2016-2017 por el cambio en los precios relativos que se fueron dando con los diferentes productos, pero de todas maneras hoy sigue estando desactualizado. Pensemos que estamos en 2024 y además ya tenemos una encuesta nueva que es la encuesta del 2017-2018. O sea que el punto acá es que ya está la encuesta disponible. Con esa encuesta podemos identificar cómo fueron los cambios de consumo de la sociedad y por lo tanto eso debería verse plasmado en la canasta de bienes y servicios que utiliza el INDEC para medir la inflación, porque obviamente vamos a ver que eso puede llevar a cambios importantes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como charlábamos, ¿no? En las últimas semanas, cuando uno hablaba, ¿no? de la cuestión de que la inflación está bajando y este tipo de cosas, se encontraba con muchos comentarios del estilo, ¿no? Che, pero yo cuando me fijo en mis gastos, la verdad que no veo esta reducción sostenida de la inflación, yo veo que las cosas aumentan un montón. Bueno, primera cuestión que hay que decir con mucha claridad es esto que decíamos antes, ¿no? O sea, esto trata de ser una canasta representativa para todo el país. Entonces, ya de por sí van a haber diferencias entre lo que uno observa en su vida diaria y lo que marca el INDEC por una cuestión de representatividad. O sea, el INDEC no puede al mismo tiempo con una sola canasta representar el consumo de toda la población. ¿Sí? Hay gente que gasta más en alquiler, hay gente que gasta más en la alimentación, hay gente que gasta más en salud, no sé, pensemos una población anciana. Entonces, hay que tener en cuenta esta primera cuestión, ¿sí? O sea, es evidente que van a haber diferencias entre lo que el INDEC publica y lo que uno percibe en su vida diaria. Ahora bien, además de eso, hay una cuestión que sí es relevante, que es esto que charlábamos recién, vinculado con el tema de los ponderadores. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, como les comentaba, estos ponderadores quedaron desactualizados. Cuando uno compara lo que está utilizando el INDEC con lo que surge de la encuesta de hogares del 2017-2018, se observa que hubo cambios en el patrón de consumo bastante significativos que llevan a que el peso que tiene cada uno de estos rubros en dicho gasto se haya modificado de una manera importante, ¿sí? Eso lo podemos calcular, porque precisamente, como les decía, tenemos la canasta, perdón, la encuesta anterior, tenemos la encuesta actual, bueno, podemos ver esas diferencias y cómo eso implicaría un impacto en la modificación de estos ponderadores. Eso lo llevó a cabo, por ejemplo, la consultora Vectorial en su último informe, donde como pueden ver, lo que hacen en este gráfico es comparar los ponderadores que utiliza el INDEC con los ponderadores de la ENGO y fijarse en dónde se observan las diferencias más importantes en los rubros. Y como pueden ver, los cambios más significativos en términos del patrón del consumo está en la cuestión de los servicios, en el peso que tienen en la actualidad las tarifas de gas, de agua, de luz, el peso que tiene el transporte, la comunicación, obviamente, ¿no? El tema de lo importante que es hoy en día el teléfono celular, el Wi-Fi. Aparecen nuevos servicios como por ejemplo Netflix. Entonces todas esas cuestiones tienen hoy un peso más importante del que le asigna el INDEC a través de los ponderadores actuales, ¿sí? Esto representa una diferencia de 8,5 puntos porcentuales. Y obviamente que si algunos crecen es porque algunos pierden participación y ahí fundamentalmente lo que más tenemos es que los que redujeron su peso son alimentos y bebidas, el equipamiento y el mantenimiento de hogar, la salud y las prendas de vestir y calzado. ¿Por qué es importante esto y cómo puede, digamos, llevar a diferencias en los resultados que publica el INDEC con inflación? Bueno, acá el tema que hay que tener en cuenta es que
Si todos los precios de la economía se incrementaran en una magnitud similar, que algún producto tenga un peso mayor que otro y eso no esté siendo captado por la canasta del INDEC no sería relevante, porque obviamente si los dos se incrementan más o menos en la misma cantidad no habría ningún problema. Pero justamente lo que pasó en este último año es que los rubros que tienen, o sea, digamos, los rubros que están subestimados, es decir, los rubros que hoy tienen un ponderador menor del que en realidad deberían tener, son los rubros que más se incrementaron. Entonces, si yo tengo un rubro que está subestimado, que se incrementó mucho, bueno, para el INDEC el impacto va a ser pequeño, pero cuando uno compare en su vida diaria, lo que va a decir, che, esto a mí me está significando un impacto mucho mayor. Y eso es lo que pueden ver en este gráfico. Lo que están viendo acá es en el eje de las Y, la variación de todos estos rubros en lo que va del año, podemos decir del cambio de gestión, de noviembre del año pasado a la actualidad, octubre del 2024. Y lo que ven abajo son qué rubros están subestimados y qué rubros están sobreestimados. Es decir, los rubros que hoy el INDEC le asigna un ponderador menor del que deberían tener y los rubros que les asigna un ponderador mayor. Y fíjense cómo es muy elocuente este gráfico, porque los rubros que están sobreestimados son los que tienen un impacto más bajo, podríamos decir un incremento de precios menor, y los que están subestimados, particularmente tarifas, agua, gas, luz, el transporte y la comunicación, son los rubros que tuvieron mayores incrementos. Entonces fíjense que acá, por una cuestión matemática, si vos tenés que los rubros que están subestimados son los que más se incrementaron y los rubros que están sobreestimados son los que menos se incrementaron, bueno, obviamente que en la medición de la inflación, eso te va a llevar a un número más bajo del que efectivamente debería ser. Esto tiene una explicación, y esto también lo hablamos en un capítulo anterior, que es el hecho de que el gobierno anterior, como parte de su estrategia fallida para poder tratar de contener la inflación, lo que hacía era frenar el aumento de determinados servicios, particularmente congelar las tarifas o incrementarlas muy por debajo de la inflación. Y el tema del transporte, ¿no? Las dos áreas fundamentales. Después también lo hizo con las telecomunicaciones, con el rubro de salud, pero los dos más importantes eran estos. Recuerden este gráfico que mostramos en su momento. Lo que están viendo acá era cuáles son los bienes y servicios que estaban atrasados en función de precios, podríamos decir, normales de la economía argentina, y cuáles eran los que estaban adelantados. Y cómo, ni bien digamos, asumió este gobierno, lo que fue haciendo fue corregir estas diferencias. Sobre todo para eso vos tenés que actualizar las tarifas de los servicios y el transporte, que estaban muy atrasadas, tenías que actualizarla mucho y que se incrementen por encima del resto. Bueno, eso es lo que veíamos antes, que son los rubros que más se incrementaron, pero que son los que están subestimados por los ponderadores del INDEC. Ahora bien, esta cuestión implica que haya un cambio drástico en el proceso de desinflación que estamos viendo. Es decir, este cambio significa que en realidad la inflación no está bajando como muestran las estadísticas oficiales. No. ¿Sí? Y de nuevo acá quiero ser clarísimo. Nada de esto modifica un hecho que es indudable, que es que la inflación en estos últimos meses, y uno podría decir desde que el gobierno aplicó una fuerte evaluación en diciembre, y a partir de ahí la inflación bajó de manera sistemática, eso no se ve modificado. ¿Sí? Lo que sí hay es en algunos meses puntuales una diferencia que, como decíamos antes, tiene que ver con los meses en los cuales hubo fuertes ajustes de tarifas. Porque como decíamos, esos ajustes de tarifas con los ponderadores actuales no terminan de tener el efecto total que deberían. Entonces, en este gráfico lo que están viendo es la evolución de la inflación medida por el IPC actual contra la evolución de la inflación que tendríamos si utilizáramos los ponderadores actualizados. Fíjense que la tendencia es exactamente la misma, no hay ningún cambio en eso. Lo que tenemos es que en algunos meses puntuales la inflación se ubicó en un nivel más elevado. Si esto sumamos esto, como se llama la inflación acumulada, ahí sí se observa una diferencia de unos 15 puntos de inflación que hoy son menores a los que tendríamos con esta nueva metodología. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que si bien eso no tiene un impacto importante en la tendencia de la inflación, donde sí se observa un cambio significativo
es en la medición del poder adquisitivo. Porque recordemos que cuando uno mide el salario en términos reales, lo que hace es, digamos, agarrar el salario nominal, el valor de los salarios, y eso dividirlo por el IPC. Entonces, si vos ahora tenés un IPC que en realidad da un poco más alto, bueno, obviamente que eso te va a llevar a que el poder adquisitivo de los salarios, cuando los midas con este nuevo IPC, te va a dar un nivel más bajo. Y digamos que acá sí se observan cambios importantes que sí tienen que ver con esto que charlábamos antes, de que mucha gente lo que te dice es, che, por más que el INDEC me muestre que la inflación está bajando, yo en mi ingreso no lo veo tanto. Y bueno, justamente, ¿sí? Fíjense que en este gráfico lo que están viendo es la evolución del salario real del sector privado registrado, podríamos decir de todos los sectores asalariados el de mejor desempeño. Fíjense que el dato medido por el IPC me da que hoy prácticamente estarían en los niveles de antes del cambio de gobierno, 2% por debajo, pero si tomamos el IPC con estos ponderadores actualizados, ahí tenemos una caída de 5 puntos adicionales del poder de compra. Hoy estarían 7% por debajo, lo cual es un número importante, ¿sí? Si por ejemplo hacemos lo mismo, pero para el sector público, bueno, acá directamente hay también un cambio en la tendencia, porque pasamos de una recuperación tenue a un estancamiento total. O sea, después de la caída muy fuerte que tuvieron los ingresos del sector público en los primeros meses del año, no hay absolutamente ningún tipo de repunte y hoy se ubican 30% por debajo de los niveles del año pasado, ¿sí? Y todo esto también nos sirve para entender otra cuestión que muchas veces se la presenta, ¿no?, como una especie de incógnita o de cuestión difícil de responder, que es por qué el consumo no termina de repuntar si uno ve, ¿no?, que están recuperando los ingresos, que la actividad económica está mejorando, que la inflación está bajando. Y bueno, efectivamente tiene que ver con todo esto, ¿no? Acá tenemos un gráfico muy bueno de la consultora Ecolatina, que lo que la consultora hace es decir, mirá, en realidad medir solamente la evolución del salario, ¿no?, podríamos decir de cuánto gana una persona el recibo de sueldo, eso en realidad no capta el ingreso real de esa persona, porque vos ahí tenés que descontar todo lo que tiene que pagar de impuestos, las tarifas, ¿no?, gas, luz, transporte. Y si descontamos todo eso, lo que vemos es que, y lo tomamos de manera agregada, ¿no?, para toda la población, también teniendo en cuenta las transferencias sociales, ese tipo de cuestiones, bueno, lo que vemos es que el repunte de los ingresos de la población son bastante pequeños y claramente se ubican en niveles muy por debajo de los que teníamos el año pasado. Entonces acá uno puede entender cómo con estas dos cuestiones que charlábamos antes, bueno, se entiende que el consumo no termina de repuntar, que es un poco efectivamente lo que están mostrando las estadísticas, ¿no? O sea, a pesar de la fuerte baja de la inflación, la economía no termina de repuntar. Digamos, lo vimos la semana pasada, el estimador mensual de actividad económica mostró un freno nuevamente, o sea, está mostrando altibajos constantemente, si bien hay un repunte, pero no termina de consolidarse. Y además, cuando nosotros desglosamos el PBI y lo comparamos con la evolución del consumo privado, vemos que el consumo tiene un desempeño significativamente peor, ¿no?, lo que sería el consumo masivo. Y ahí justamente entra esta explicación que les decíamos recién, que es que en la realidad los ingresos de la población están bastante estancados o a lo sumo mejorando, pero muy tenuemente. Y bueno, obviamente que eso se traduce en una recuperación del consumo muy tenue, de niveles muy bajos, que también le están afectando la dinámica de la actividad en general. Entonces, por eso es que hoy vemos que la actividad no termina de recuperar, porque los ingresos de la población en particular no terminan de crecer de manera sostenida y eso le está pegando al consumo. Entonces, para cerrar esta cuestión, quiero volver a ser muy claro con lo que decía al principio. Esto que estamos diciendo no es ningún tipo de manipulación, artilugio o ninguna cuestión que esté utilizando el INDEC de una manera adrede para mostrar una inflación más baja. Es simplemente que la metodología queda desactualizada por un hecho muy común, que es el cambio en el patrón de consumo de la población. Y además, el INDEC, la Baña, ¿no?, el director del instituto, ya anunció hace 2 meses que se estaba trabajando con una nueva metodología que actualice y corrija justamente estos ponderadores,
qué debería salir en los próximos días, ¿no? Él dijo que iba a salir ahora, ¿no? Hace 2 meses dijo que iba a salir en 2 meses. Por ahora no tenemos novedades. Esperemos que esto salga publicado en breve, porque es importante justamente para poder medir mejor las estadísticas y en particular un dato tan sensible como la inflación. Lo que sí es seguro es de que cuando se publique esta nueva metodología, ahí va a quedar materializada una inflación más alta de lo que hasta ahora marcó el INDEC. Y como decíamos antes, eso también va a significar que los ingresos de la población en realidad están en un nivel más bajo, ¿sí? A lo que obviamente para el gobierno es una buena noticia, pero bueno, es lo que marcan las estadísticas. Así que cuando en breve tengamos esta actualización, bueno, ahí vamos a volver a mostrar esto con esos datos para ver cómo quedó. Así que bueno, con esto terminamos por hoy. Muchísimas gracias, como siempre. Den like, ¿sí? Suscríbanse al canal, comenten, tiren temas. Y nos vemos la semana que viene para otro episodio de Economía Explicada. Chao y muchísimas gracias.